Ángela, ¿preparada? Bienvenidos al Cineforum. Vamos a ver... Uy, ahora, esto es internet, un momento. Vamos... Ay, mira qué guay. Vamos a ver la película 2001, Odisea en el espacio. Es una película del director Stanley Kubrick, de su obra cumbre y una de las mejores películas de la historia del cine, diría yo. Esta explicación la quiero hacer porque creo que sí que es importante hacer en esta película una pequeña introducción, porque es una película que mucha gente me dice que le parece un coñazo, que es muy lenta, que se le hace aburrida y que no se entiende. Y esto le pasó incluso a la crítica de la época, que la tachó de hermética y de abstracta, y dijeron incluso que el final lo había hecho Kubrick porque no sabía cómo terminarla, y el final justamente es la parte más misteriosa y más interesante de la película. Lo que pasa con esta película es que tenemos que conectar, digamos, una parte del cerebro que no solemos utilizar mucho, porque nos han enseñado a analizar el mundo de una manera racional, científica, lógica, secuencial, ligada con el lenguaje. Desde pequeñitos en el colegio nos han dicho que funciona así, y si nos ponemos a ver esta película con esa forma de analizar, probablemente nos agobiemos y nos aburramos, porque además es una película lenta. Esta manera de pensar, de analizar la realidad, no es la única manera, sí, es la más nueva, pero todos tenemos una parte más animal, más simbólica y más intuitiva y más rápida de ver las cosas, y es esa parte la que tendríamos que conectar, espero que se entienda, a la hora de ver esta película. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede hacer esto prácticamente? Pues intentando mirar la película y no pensar tanto, intentando mirar y... sé que esto es como un proceso, pero hacerlo de una manera como meditativa, porque para, digamos, poner en marcha esta manera más simbólica que todos tenemos de entender el cine. La película es... Stanley Kubrick era una persona muy culta, no voy a contar nada sobre su vida, aquí está Vicente, que le podéis consultar si queréis saber, pero es una persona muy culta, y la película está llena de analogías, de simbología y de alegorías, pero no hay que subestimar la capacidad que todos tenemos de ver las cosas de una manera simbólica. Uno de los símbolos de la película que son recurrentes, bueno, la película trata temas como la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y, sobre todo, el tema de la evolución de la raza humana, de la especie humana. La evolución desde la expulsión del paraíso, que normalmente asociamos a la metáfora de la manzana, pero que en la película está representada por el hueso de la discordia, que yo diría que es incluso una mejor metáfora de digamos, el comienzo en el que la humanidad toma conciencia de su poder y ya se mete en una carrera de evolución, se supone, hacia lo que se supone que busca la humanidad, que es el conocimiento absoluto y la inmortalidad. Uno de los símbolos de la película es que está llena de, para quien sepa de numerología, de astrología, de ocultismo, está llena de símbolos, y uno de ellos es el número 3, 2001, 2 y 1 son 3, se estrenó un 3 de abril, son 3 astronautas, y sobre todo está dividida en 3 fases. Y estas 3 fases, o sea, es la historia de la evolución de la humanidad en el sentido de una transformación. Es una película muy alquímica en el sentido que de transformación en alquimia. Bueno, esta transformación está simbolizada por el monolito, que aparece recurrentemente cada vez en la película que la humanidad, digamos, da un salto evolutivo. Y este monolito significa una piedra, es la alegoría moderna de la piedra filosofal, que simboliza la capacidad de transformación, en este caso de la humanidad, para llegar a algo superior. En materia sería llegar al oro,
y en cuestión de espíritu significa como llegar a la liberación, el conocimiento absoluto y la liberación del alma. La película está dividida en 3 fases y está muy asociada con la filosofía de Nietzsche, sobre todo con su libro Así habló Zaratustra, y en este libro Nietzsche habla también de que desde que Dios ha muerto, el espíritu humano se ve obligado a transformarse, ¿no? a evolucionar. Y él también habla de 3 fases, la fase del camello, en la que son las 3 partes de la película también, la fase del camello, en la que las personas actuamos con respecto a, o sea, creemos en Dios, le reconocemos el poder y nuestra manera de actuar es conforme al yo debo, o sea, acepto el poder del Dios y me comporto de una manera obediente y culpable. La segunda fase sería la fase del león, en la que rechazo a Dios, no rechazo ese poder, y se llama también la fase del yo quiero. Es una especie de libertad de no seguir, digamos, las leyes de Dios o incluso las leyes de la naturaleza, y esto es la segunda parte de la película, donde veremos que los humanos hemos sustituido, digamos, la ley de Dios o la ley de la naturaleza por la tecnología. Y también veremos en esta parte cuál es la consecuencia, ¿no? de esta arrogancia de intentar suplir a la naturaleza con tecnología. Y la tercera fase sería la fase del niño, dice Nietzsche. Y en esta fase ya hay una libertad que no está asociada que no es negativa, que ya es una libertad para crear, una libertad de dictarme mi propia ley moral y que está asociada al concepto de superhombre, que creo que todos habremos oído hablar de él, pero que también ha sido muy mal interpretado. La música, que también se llama Así habló Zaratustra, es de Richard Strauss y también aparece 3 veces a lo largo de la película, y está inspirada en un poema que sale en el libro de Nietzsche, que se llama La canción de medianoche o canción del noctámbulo, y esta canción viene a decir que el mundo del que habla esta película es mucho más profundo de lo que el día pensó, ¿no? De lo que esto está asociado con lo que decía al principio, con lo que esta manera científica nuestra de pensar, que creemos que todo se puede racionalizar y se puede entender, y que creemos que nos podemos deshacer del misterio del todo y que eso no es posible. Y esto viene a decir el poema, que son 12 versos, que son los 12 golpes de tambor de la música, que es súper conocida, la reconoceréis enseguida. Esta película al final responde a 3 preguntas, que son las 3 preguntas de la filosofía, que es de dónde venimos, quién somos y a dónde vamos. Y eso es lo que luego podemos debatir en la barra, si os apetece. Y Nietzsche ofrecía, digamos, dos alternativas. Una es el superhombre, que es asociado a este estadio del niño, como una persona libre, individual, que no se adscribe a la moral común y que es libre de crear y de vivir con respecto a su naturaleza. Y el otro concepto es menos conocido, que es el concepto del último hombre. El último hombre, que sería una persona más burguesa, que ya no busca la libertad, sino que lo que busca es la comodidad, la seguridad, la salud. Y es menos conocida, pero igual estamos más cerca de buscar diría yo, de buscar ese ideal. De hecho, Zaratustra, cuando baja de la montaña y les pregunta a los hombres, les ofrece la alternativa del superhombre o el último hombre, le dicen que se quede con su superhombre y que ellos quieren el último hombre. Que bueno, bastante realista. Y bueno, yo diría que con esto basta. Espero que luego os quedéis al debate. Y bueno, vamos a ello.